Vaya, entonces ya ustedes pues nos hicieron un aporte bastante grande, ¿verdad? De algunos elementos de la logística, ¿verdad? De los antecedentes de cómo esto se ha venido desarrollando, eh, pero quería siempre comentarles algunos elementos que a mi parecer han sido trascendentes, ¿verdad? Y impactado de alguna forma grande. Entonces, hablando desde un inicio bien lejano, ¿verdad? En civilizaciones ya un poco antiguas, ¿verdad? Pues la tendencia era, y si se fijan en los reinos europeos y todo eso que se asume que son de las primeras civilizaciones ya más organizadas y todo, ¿verdad? Lo común, ¿verdad? Era que los reinos, ¿verdad? O esos pueblos y todo se asentaran cerca de donde tenían los suministros, ¿verdad? Porque precisamente no iban a poder sobrevivir si tenían que caminar 10 días para ir a recoger algo y de ahí 10 días de regreso, ¿verdad? Entonces no era funcional. Entonces, por lo mismo que hablamos, no había medios de transporte, ¿verdad? No había medios también físicos, ¿verdad? Donde poder transportarse bien. Muchas veces había que verse inmerso en la jungla, ¿verdad? O en los bosques o en cosas pantanosas, etcétera. ¿Verdad? Entonces, sí era complicado, pues de repente, así como lo pintan en El Señor de los Anillos, ¿verdad? De que hay grandes caminos y días de camino y toda la cosa, en caballo, en esto, y en un pantano y todo. O sea, realmente antes era complicado, pues. Entonces nos sentábamos cerca de donde hubiese agua, algún tipo de alimento, ¿verdad? Árboles frutales, hortalizas, etcétera. ¿Verdad? De repente, cuando ya se iban haciendo los asentamientos, pues empezaba la siembra y el cultivo de todo aquello que iban a ir necesitando, ¿verdad? Para poder subsistir. Materiales de construcción, igual madera, algunos que otros minerales, etcétera. ¿Verdad? Por ejemplo, si habían herrerías, pues donde pudieran haber algunas minas, ¿verdad? De minerales para poder elaborar cosas, ¿verdad? Entonces, así es que sucedía, por eso probablemente los pueblos no crecían tanto, porque los recursos eran limitados, ¿verdad? Mientras que ahorita es como que nos podemos dar el lujo de traer recursos de donde sea, ¿verdad? A un costo, pero se puede hacer. Entonces, transportar en ese momento era complicadísimo, pues, o sea, lo más rápido que teníamos era caballo y tampoco eran así como que tan buenos animales de carga, ¿verdad? De hecho, por eso tenían los burros, ¿verdad? Y algún otro tipo de animales que eran más lentos, ¿verdad? Entonces, había que jugar ahí con cuál era la capacidad de carga y cuál era la velocidad con la que nos íbamos a desplazar, ¿verdad? Y para eso también tenían que haber caminos accesibles donde pudiesen moverse este tipo de animales, ¿verdad? Con los carruajes o cualquier otro tipo de carretas o cosas que se hubiesen inventado para poder llevar todos los recursos, ¿verdad? Entonces, en sí, en un inicio era complicadísimo. ¿Verdad? Entonces, poco a poco, claro, por la necesidad de irse desplazando y de repente descubríamos, mira, por allá a 3 días de camino, ¿verdad? Hay un asentamiento o hay un bosque de tal cosa, ¿verdad? Ahí encontramos esto, pero hay que traerlo, pues, ¿verdad? De hecho, en un inicio los pueblos eran muy nómadas, ¿verdad? Cuando ya se lograron establecer, fue que ya empezaron a pensar en, bueno, veamos la forma en cómo hacer que esto funcione, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasó? De repente, consumo y producción empezaron a verse de alguna forma separados, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que encontraba una mina de hierro, ¿verdad? Entonces abarcaba esos recursos, empezaba a trabajar eso, pero ya sabíamos que allá estaba el hierro, ¿verdad? Y si de repente había otro reino, otro pueblo que lo requería por otro lado, pues bueno, había que hacer algún tipo de transporte, ¿verdad? Había que moverlo para poder llevarlo y que se utilizara allá, ¿verdad? Entonces, cada región se fue haciendo como especialista en algunas cosas que se encontraban disponibles, ¿verdad? En su región, pues, ¿verdad? Y de repente la quebrada de cabeza era cómo comerciábamos, ¿verdad? Y entonces por eso les comentaba ahí, bueno, cuando ya se ocuparon los navíos y todo,
La idea era comerciar cosas que no teníamos de otra región, y llevarle algo que nosotros podíamos ofrecer para que también no se echara a perder, por lo mismo que estábamos hablando. Teníamos eh, y formas de almacenaje que tal vez no permitían aprovechar en totalidad las cosechas o toda la recolección de materiales, entonces había que ver a quién se lo metíamos también y qué obteníamos a cambio de ello. ¿Verdad? Entonces de ahí nace el comercio como tal. Entonces, bueno, ya comentábamos por ahí la cuestión de Cristóbal Colón, ¿verdad? Que se pegó una perdida buscando una ruta más factible, ¿verdad? Que diera mejores resultados para el comercio con Asia. ¿Verdad? Entonces, pues de ahí es que aparecimos nosotros. ¿Verdad? Algunos de los puntos que siento yo que fueron transformando la velocidad con la que se avanzó en cuestiones logísticas tienen que ver primero con las máquinas de vapor, ¿verdad? La creación del ferrocarril como tal. El primero que se desarrolló fue un ferrocarril y una vía de ferrocarril que se transportara entre Liverpool y Manchester. Y si se fijan, es allá por 1830, así es que todavía dista unos 200 años de la época en la que estamos, pues, ¿verdad? Y a su vez se desarrolló otro entre Nebraska y Sacramento, ¿verdad? En 1860, que fueron de las primeras vías que se hicieron ya así entre regiones, ¿verdad? Entre pueblos ya bastante grandes, pues, ¿verdad? Liverpool y Manchester son de las principales ciudades de Inglaterra, que en ese momento, ¿verdad? Eran de las ciudades más grandes y únicas, podríamos decir, ¿verdad? Eh, Luego, en 1914, pues tenemos algo que modificó mucho las rutas logísticas que se tenían en cuanto a transporte marítimo para nuestra región, ¿verdad? Americana. Y fue el hecho de la construcción del canal de Panamá. Solo el hecho, imagínense, de tener que ir a dar la vuelta hasta allá si por ejemplo venían de Europa, ¿verdad? Que era el comercio, digamos, más común que se podía tener en ese momento, ¿verdad? Hacia Estados Unidos, ¿verdad? Hacia la parte occidental de Estados Unidos, pues había que ir a echarse la vuelta hasta allá abajo, ¿verdad? Por el cono sur, ¿verdad? Y volver a subir y todo eso. Entonces, si se fijan, era un gasto impresionante, pues, de todo, ¿verdad? Recursos, tiempo, etcétera. Entonces, el poder intervenir Panamá y generar ese canal acortó un gran trayecto, ¿verdad? Que se pudo aprovechar para hacer mejores entregas, ¿verdad? Y poder comerciar con algún otro tipo de productos que probablemente no se podían en ese entonces o que tocaba eh, nada más comercializarlos hacia la parte oriental de Estados Unidos, ¿verdad? Y de ahí, pues, si se podía transportar de alguna forma, pues bueno, y si no, ni modo. ¿Verdad? En 1956 se desarrollan los contenedores marítimos como tal y ya se empieza a pensar en esos transatlánticos que transportan grandes cantidades de cosas, ¿verdad? Y que eso permite la masificación del transporte y del comercio, ¿verdad? De productos entre regiones bien distantes, ¿verdad? Entonces eso es un elemento que nos permite fácilmente pues mejorar el comercio en cuanto a los volúmenes a comerciar. Y esto pues viene dado, ¿verdad? Poco a poco vamos empezando a empujar la parte de la logística por el hecho de, por ejemplo, intercambios comerciales ya no entre regiones tan burdas como lo veíamos al inicio, entre pueblitos y todo, sino que al generar ya una globalización del comercio internacional, y que de repente querramos negociar entre regiones bastante distantes porque cada quien se vuelve especialista en lo que hace. Por ejemplo, todos sabemos, ¿verdad? Del poderío y de cómo se desarrolló, ¿verdad? Toda la parte de software en Silicon Valley, ¿verdad? Y de repente hubo un despunte ahí en cuanto a cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Asociadas hacia las computadoras, ¿verdad? Hacia diseño informático y toda la cuestión, ¿verdad?
Pero, pues por otro lado, teníamos China como desarrollador de hardware barato, o a un costo más bajo de lo que podía obtenerse en Estados Unidos, pues, ¿verdad? O de repente la India. ¿Verdad? Entonces, si se fijan ahí, ya surge una necesidad de generar algún intercambio comercial ya grande, y entonces obviamente la pregunta va a ser, ¿qué vamos a hacer para mejorar esos tiempos de entrega, las calidades con las que se entregan, los costos, etcétera? Y empiezan a empujar a esto. ¿Verdad? Otro de los casos, por ejemplo, eh, India es uno de los principales elaboradores de productos de teca, que es una madera muy fina, que se ocupa para acabados muy finos, por ejemplo, para barcos y todas esas cuestiones, pero barcos, yates, ¿verdad? Hablamos de esos yates lujosos, ¿verdad? Que se consumen en países de primer nivel, ¿verdad? Y entonces, de repente viene India y empieza a decir, bueno, yo me estoy acabando mi bosque de teca, y ellos por ser muy ambientalistas, ¿verdad? Por su idiosincrasia, que protegen mucho a la naturaleza, hay mucha deidad asociada, ¿verdad? Hacia las cosas naturales, ¿verdad? Entonces tienen un gran respeto por ello. Vienen e imponen una restricción, ¿verdad? Y entonces los bosques de ellos de teca ya no se pudieron tocar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Claro, eh, India tenía toda la manufactura, toda la empresa montada para el desarrollo de ese tipo de productos. Entonces, ¿qué es lo que empezó a hacer India? Bueno, yo no voy a arruinar mis bosques, pero puedo arruinar los de alguien más, ¿verdad? Entonces empezaron a comprarle a todos los demás que pudiesen sembrar teca. ¿Verdad? Y entonces ahí se empieza a generar ya un intercambio comercial para después, posteriormente ellos, comercializar ya los productos acabados. ¿Verdad? Entonces, si se fijan, poco a poco se van como volviendo ciertas regiones especialistas en cosas, ¿verdad? Por ejemplo, América Latina, con cuestiones como el café, ¿verdad? El maíz, etcétera. Entonces vamos viendo que cada región se especializa por producir cierto tipo de bienes, ¿verdad? Que son su fuerte, pero el intercambio comercial es indispensable. ¿Verdad? Entonces, poco a poco se empieza a requerir más trabajo en ir mejorando todas esas actividades logísticas. ¿Verdad? Y por ejemplo, un caso que nos tiene que ver con nosotros directamente es la parte de las maquilas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros acá tenemos las maquilas, ¿verdad? Que operan para Estados Unidos, para diferentes marcas, diferentes productos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un intercambio comercial fuerte entre las materias primas que ellos mandan, porque precisamente ellos mandan todo, ¿verdad? Aquí solo se manufactura como tal, ¿verdad? Y entonces ellos mandan todo, aquí se aprovecha la mano de obra barata y luego se regresa para que sea comercializado desde allá. ¿Verdad? Entonces, otro ejemplo de cómo se da esa creación, imagínense, de negocios a partir de poder aprovechar esos elementos logísticos, pues, ¿verdad? Porque si no hubiese una buena red logística, tal vez probablemente para los estadounidenses no sería una buena idea comerciar con nosotros, pero como estamos más cerca, ¿verdad? Y de repente la forma, ¿verdad?, de hacer logística es buena, entonces nos permite, ¿verdad?, poder aprovechar y generar un tipo de negocio, ¿verdad?, que realmente tiene una buena participación en el Producto Interno Bruto del país. Y luego tenemos otro ejemplo, por ejemplo, no sé si están al tanto, ¿verdad? Más de alguna noticia probablemente habrán escuchado, ¿verdad? Pero más allá de que de repente se pueda catalogar como otro impulso capitalista, ¿verdad? Por hacer al pobre más pobre y toda la cuestión que pueda haber, pero por ejemplo, en Chalatenango, ¿verdad?, que son tierras muy prósperas, que el clima es muy bueno, que se pueden cosechar muchas cuestiones, ya de por sí los lugareños pues tendían a cosechar, ¿verdad?, y todo, pero a un nivel bien pequeño, pues, ¿verdad?, o que de repente no podían o no les servía únicamente para consumo, porque eran volúmenes muy grandes. Entonces, ¿cómo se manejaba anteriormente? Bueno, había un transportista que se quedaba con todo, ya subía hasta allá, les compraba en una nada los productos,
bajaba al mercado de Chalatenango probablemente, o de repente se aventaba el viaje para la tiendona acá, aquí venía a vender a un precio un poco más alto, y le generaba una buena ganancia, y al final se comercializaba el producto, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién se quedaba con el dinero? El transporte. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, entonces eh, vino Super Selectos y empezó a desarrollar estrategias con esos lugareños, ¿verdad? Y entonces les dijo, bueno, vamos a condicionar las cosas, vamos a mejorar la agricultura de acá, ¿verdad? Y entonces hizo invernaderos, les proveyó un montón de cosas, sin costo para ellos, claro. Viene amarrado con el hecho de que, bueno, me van a tener que vender a un precio eh, probablemente más bajo del que yo le estoy comprando a mis otros proveedores, pero probablemente va a ser un precio más alto del que les estaba comprando el transportista que se llevaba toda la ganancia. Entonces, si se fijan, permite oportunidades, el desarrollar la logística permite oportunidades de desarrollo para comunidades, ¿verdad? Donde tal vez, si lo vemos desde el punto más socialista, ¿verdad? No sea muy justo, ¿verdad? De repente, puchica, siempre le dan una babosada, ¿verdad? Y todo, pero hey, está en mejores condiciones de lo que podía estar y no tuvo que invertir nada, todo el costo se lo llevó el inversionista, ¿verdad? Ahora, eso lo permite un desarrollo de redes logísticas, porque por ejemplo, la carretera Chalatenango probablemente hace 30 años no era tan buena como lo es ahora, ¿verdad? Y tal vez uno no podía llegar hasta allá al Pitalas, a todos esos lugares, porque las vías de transporte no estaban tan desarrolladas o tan bien elaboradas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Si se fijan, si ustedes revisan algunos documentos, ¿verdad? Eh, había una visión de país hace 20 años aproximadamente para construir o posicionarnos como otro centro logístico de la región, ¿verdad? Precisamente por eso se desarrollaron proyectos de infraestructura como la calle Litoral, ¿verdad? Que hace poco la acaban de mejorar también un tramo, ¿verdad? Pero por ejemplo se desarrolló la longitudinal del norte, de ahí se desarrolló lo del puerto de la Unión, precisamente porque lo que queríamos era volvernos un centro logístico bastante competitivo, ¿verdad? Ahora, por X y problemas políticos, pues no se pudo desarrollar, ¿verdad? Pero si se fijan, ya se estaba apostando por eso. Entonces, y por ahí Balú tiene una frase que define pues casi que esto, ¿verdad? Y que dice que la logística es la esencia del comercio. Y eso es así, o sea, si no tenemos buenas funciones logísticas, buenas condiciones para poder desarrollarlo, muy difícilmente el comercio va a ser efectivo. Así es que bueno, hasta acá llegamos con este tema. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, algo que quieran aportar. Hola, ingeniero. Creo que a mí me queda como una pequeña duda. Dele. Eh, yo comprendo que la logística es la que hace, es como la mente de la empresa, la que planifica todo, ¿verdad? Y que la cadena de suministro es como la que hace el trabajo arduo, perdón, la que trabaja fuerte para que funcione la logística. ¿O me equivoco? Fíjate que es al revés. Primero, la logística como tal, muy netamente se restringe a las actividades como tal, ¿verdad? De transporte, de manejo de materiales, de compras, ¿verdad? De almacenamiento, etcétera. Es la que ejecuta, podríamos decirlo así, ¿verdad? Pero la administración de la cadena de suministro es la que planifica, es la que mide,
es la que ya genera un análisis más profundo como tal y que tome en cuenta no solo los límites de mi empresa, ¿verdad? Es decir, no me interesa solo de mis proveedores para acá y de mi distribución hacia mis clientes inmediatos, sino que la cadena de suministro empieza a fijarse y a tener trazabilidad y a tratar de integrar a todos los demás. ¿Verdad? O sea, ¿qué piensan los clientes de mis clientes o qué información me pueden aportar ellos? ¿Verdad? Para saber si yo conozco cuál va a ser el ritmo de compra o el estilo de compra o las tendencias, ¿verdad?, de los clientes de mis clientes, pues obviamente voy a saber cuáles van a ser los requerimientos que van a tener mis clientes hacia mí. ¿Verdad? Entonces, desde ahí, la cadena la administración de la cadena de suministro, la gestión de la cadena de suministro, va más integral, ¿verdad? Ve el todo y ve, por consiguiente, más planeación, ¿verdad?, más trabajo numérico, ¿verdad?, más análisis de todo lo que está sucediendo y además integra muchas otras actividades que dentro de la logística las veíamos como actividades separadas, complementarias pero separadas, pero dentro de la cadena de suministro las vemos como integradas, como un todo. Nos falta ver una, una presentación más donde tal vez vamos a mostrar un gráfico donde se ve cómo esto se va, de verlo como actividades separadas, a través del tiempo esto se ha ido integrando y ahora ya se ve como un todo. Pero sí, la cadena de suministro o la gestión de la cadena de suministro está sobre las actividades logísticas. Podría decirse que la cadena de suministro es la que hace el sistema de valor. Hace el sistema de valor como tal. De ahí la logística en sí ve las actividades puntuales. Perfecto, entiendo, ingeniero. Gracias. Ok. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Vale, estamos claros entonces. Bueno, miren, se nos fue el tiempo y la verdad que, ya ven, por eso no me gusta hablar a mí porque hablo demasiado. Entonces, bueno, seguimos mañana. Ya vamos a terminar de desarrollar esto mañana. Igual voy a ver si alguno de los temas que tenemos por ahí lo vamos a grabar un videíto y se los voy a subir también para que aprovechemos porque probablemente las sesiones no nos van a dar para hablar tanto y tan extenso, ¿verdad? Pero digamos que por lo menos los fundamentos teóricos se los puedo subir en un videito ya pregrabado y ocupamos las sesiones precisamente para estas discusiones, ¿verdad?, que aportan bastante para que entiendan bien cómo es que funciona esto, ¿verdad? Así es que bueno, estaríamos llegando hasta acá. Espero que les haya gustado.